Hola a todos chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este episodio de Mis Pasos por Ingeniería vamos a hablar de la carrera de Ingeniería en Biotecnología y para ello tenemos de invitado a un canal de YouTube que es Kamach Learn, que nos va a contar mucho acerca de Ingeniería en Biotecnología, así que quédense a ver todo el video que va a estar súper interesante. Y sin más, comencemos con el video. Y pues bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos y quiero que comencemos esta plática, si quieres, platicando un poco de ti y de la carrera que estudiaste. Claro que sí, pues primero que nada, muchas gracias Marisol por invitarme a uno de tus episodios, que son muy buenos, la verdad. Todo un privilegio estar aquí. ¿Y cuál fue la primera pregunta? Que nos cuentes un poco acerca de tu ingeniería, de qué se trata ingeniería biotecnóloga, o en biotecnología, perdón. Es bueno, ingeniería en biotecnología es básicamente el poder manipular, utilizar, ya sea manipular, modificar algún microorganismo o algún ser vivo en general para algún uso de interés para la población en el mundo. O sea, básicamente es estudiar la vida, saber cómo funciona y con base a saber cómo funciona, poder manipularla, utilizarla para crear un producto de interés para la sociedad. Eso es como que la definición general de biotecnología. Existen muchas otras más definiciones porque es una carrera muy amplia, muy multidisciplinaria, pero yo creo que esta definición es la que quizás podría englobar algunas de las definiciones que existen. Súper, y yo creo que ahorita vamos a entender más de qué se trata biotecnología a lo largo de toda la entrevista, pero vamos a regresarnos un poquitito para que tú me cuentes desde tu perspectiva qué es ser ingeniero. Híjole, pues mira, ser ingeniero yo lo podría definir de forma muy rápida. Yo creo que ser ingeniero es tener la capacidad de innovar para poder crear algo. Creo que esa es como mi definición de forma muy rápida de ser un ingeniero. Es encontrar cuáles son las necesidades de la sociedad, con base a eso innovar y al intentar estar innovando, llegar a crear un producto de interés para la sociedad. Entonces creo que es la capacidad de innovar y de crear. Eso es básicamente lo que es para mí un ingeniero. Sí, básicamente estás describiendo lo que hacemos, es tener la mente activa para ser capaces de crear y innovar en cosas que quizás ya existen, pero mejorarlas con otro tipo de tecnología, haciendo transversalidad entre las materias. Entonces me parece muy adecuada esa definición. Y quiero saber un poquito más de ti. ¿Cómo llegaste a decidir estudiar esta carrera? ¿Hubo un gran proceso cuando estaba Kamach Learn chiquitito? Híjole, pues mira, es muy chistoso y la verdad me da mucha vergüenza decirlo, pero pues bueno, es algo que le pasa a todo el mundo, incluyéndome, entonces así es mi historia. Cuando iba en la preparatoria, la verdad es que era una persona muy dedicada a las fiestas, al relajo, a todo este tipo de cosas. Y sí, igual le dedicaba mucho su tiempo al estudio, trataba de buscar un equilibrio, pero no me preocupaba en el futuro. Entonces, yo lo único que sabía en la preparatoria es que me gustaban muchísimo todos los temas relacionados con físico-matemático, o sea, que la mecánica cuántica, que estaba mucho de moda en ese entonces, y sigue estando de moda, sigue siendo algo como que muy misterioso, ¿no? Hay como cosas muy sin resolver todavía. Y me gustaba mucho toda esa parte, me gustaba la historia de Albert Einstein, bla, 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 bla. Pero, pues no me preocupaba por intentar ver si había carreras en México de esa área. Entonces, pues me seguí dedicando al relajo. Entonces, después, en una de esas, fui a la Ciudad de México junto con mi familia. Estábamos ahí formados en Reforma. Ya sabes que ahí hay muy poco tráfico. Entonces, pues nos tocó un semáforo de 30 minutos y en una de esas había un edificio al lado de mí y de repente veía como la gente salía con su traje y todo y sus portafolios. Y yo dije, órale, y era un banco gigante, ¿no? Entonces yo dije, órale, pues creo que mejor quiero ser ingeniero financiero y creo que quiero trabajar ahí en un banco, en un edificio gigante, y quiero tener mi traje todos los días y quiero ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Esa era mi definición de ser un profesional, ¿no? Pues me incliné mucho
el área de las finanzas y dije, y bueno, las finanzas me imagino que igual llevan un poco de matemáticas, entonces ahí cubro la parte de físico-matemático, ¿no? Entonces, pues ya estaba muy mentalizado este rollo, hasta que llegó un punto en donde en mi preparatoria iban algunas universidades a becar a algunos alumnos y para becarlos hacían exámenes. Entonces, en ese momento llegó la Universidad del TEC de Monterrey y nos hizo un examen a todo mi salón para ver quiénes podían ser aptos para ser becados y quiénes no. Entonces, afortunadamente, como les acabo de decir, igual era algo estudioso, o sea, sí, la verdad era estudioso, pero igual era relajiento. Tuve la fortuna de ser uno de los promedios más altos en ese examen, en mi salón, y nos invitaron a una cena. Entonces, en esa cena a uno le daban un reconocimiento y le decían, ¿sabes qué? Te vamos a dar una beca del 90%, del 80%, etcétera. Entonces, cuando llegué a la cena, el plus era que nos decían, van a haber directores de algunas carreras para que platiquen con ustedes y decidan ya de forma directa qué carrera es la que quieren. Entonces, pues me dijeron que iba a ir el director de la ingeniería en finanzas y yo estaba muy emocionado, me preparé y todo, y ya llegamos y me sentaron en la mesa donde iba a estar el director de finanzas. El punto es que nunca llegó este cuate, este director, y pues uno enojado, ¿no? Porque estaba ahí sentado en la mesa junto con más personas, pero todos callados, así molestos, y viendo cómo había otras mesas con diferentes directores de otras carreras, platicando bien emocionados con todos los alumnos, con todos los posibles candidatos y todo. Y yo así como de, no se vale, no es justo. Entonces, al lado de mi mesa estaba la directora de la carrera de biotecnología, y de repente empecé a escuchar todo lo que estaba diciendo y en cosa de 30 segundos, un minuto, tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar ingeniería en biotecnología. Y mis papás al lado, ¿qué? Pero si venimos a platicar con el de finanzas, con el de financiera, ¿no? Y yo, pues, ¿saben qué? No me importa. Y ya me inventé un megachoro, los convencí y pues así fue como entré a estudiar ingeniería en biotecnología. Esa fue mi larga historia que me llevó a ese punto. La verdad es que nunca lo tuve en planes. No me gustaba la biología desde la prepa, nunca me gustó. La química era como pasable, pero terminé estudiando biotecnología, que si me preguntas ahorita, la verdad no me arrepiento de nada porque es un área preciosa, magnífica y con un gran potencial en el futuro. Wow, es un camino que ibas como así y al final encontraste lo que te gustaba. Y además eso es muy curioso porque no muchos se hubieran atrevido a hacer lo que tú hiciste, ¿no? En el mero momento también decirles a tus papás, oigan, ya ven que dije que quería eso, bueno, entonces no. Entonces sí es todo un reto y qué padre que te animaste porque al final de cuentas es a lo que te vas a dedicar toda la vida probablemente, o sea, hay una alta posibilidad. Entonces, qué padre, me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto. Y oye, con respecto a pues toda esta ética profesional que llevan todas las profesiones, en especial, ¿qué es lo que nos podrías compartir de ingeniería en biotecnología? Porque siento que es más hacia el ámbito de la salud, entonces me parece importante retomar este punto. ¿Tú qué opinas? Claro, pues mira, en biotecnología es muy importante. De hecho, durante la carrera de biotecnología llevamos muchas materias de ética, porque es sumamente importante a la hora de la que nosotros nos vamos a desenvolver en un trabajo. Por lo mismo, por lo bien, o sea, por lo que dices de que nos desenvolvemos más en un área de salud, el cuidado y el trato con las personas, que es una de las áreas, de las muchas áreas sobre la cual la biotecnología se basa, es muy delicada. Entonces, por ejemplo, un biotecnólogo se basa más en la parte de creación de medicamentos, de encontrar vacunas ante alguna enfermedad, por ejemplo, el coronavirus en este caso. Es muy delicado el hecho de cómo uno va a hacer la propuesta de la posible vacuna, del posible medicamento, porque si uno no considera todos los parámetros biológicos, puede cometer errores que le puedan traer problemas a mediano o largo plazo a una persona. Entonces, ya sea por la emoción de, por ejemplo, sacar una vacuna lo más rápido posible y de decir, ok, la cura, pero la va a curar ahorita y en un futuro de 3, 4 años, no sé, pero lo único que me importa es obtener dinero, ¿no? Es cuando entran los puntos éticos de, oye, sí, pero está bien que vas a solventar un problema en este momento, pero ¿qué hay de a mediano y largo plazo? Entonces, es un ejemplo nada más de los muchos ejemplos que hay en la biotecnología, en el área ética, cómo entra de forma directa y cómo es muy delicada esa parte. Tanto el hecho de crear cosas,
como también el hecho de divulgar cosas, porque yo no puedo agarrar y a pesar de que uno tenga los conocimientos para crear, por ejemplo, armas biológicas, no puedo agarrar y en un video de YouTube enseñarlo, ¿no? Enseñar a hacerlas, porque es un tema muy delicado, muy complejo, muy antiético, de lo cual uno debe estar muy consciente para no poder, para no divulgar este conocimiento y para no hacer que el mundo se vaya enfocando hacia esas cosas y que se puedan realizar. Entonces, está muy enfocado a lo ético la biotecnología, es muy, muy delicada la parte ética con la biotecnología. Sí, y además la ética surgió como para que toda la sociedad se comporte de una manera adecuada y que realmente todas las creaciones e invenciones que se hagan sean en bien de la sociedad y del medio ambiente. Entonces me parece muy importante este punto porque todos los ingenieros, sean biotecnólogos o no, tienen que saber que lo que hacen impacta ya sea de manera positiva o negativa en el planeta Tierra completamente, así que hay que hacer las cosas con responsabilidad porque todo el conocimiento, si se enfoca al bien, pues vamos a crear muchísimas cosas sorprendentes. Y ahora sí, para saber un poquito más de biotecnología, pues ¿qué materias recuerdas que llevabas o qué conocimientos consideras representativos de tu carrera? Para poder abordar ese tema, para describirte un poquito más a general, bueno, más en profundidad qué es la biotecnología, nosotros lo que hacemos es preguntarnos el porqué de la vida, preguntarnos qué es la vida, y esas preguntas nos van llevando más y más a fondo al estudio de lo que queremos realizar. Por ejemplo, nos preguntamos qué es la vida, qué significa estar vivo, y eso nos adentra a saber cuál es la composición general de cada ser vivo que hay en la Tierra, plantas, animales, seres humanos, bacterias, etcétera. Y qué son las células, ¿no? El organismo básico de vida que hay en el planeta. Entonces, pasan miles de cosas dentro de la célula y dentro de la célula nosotros tenemos que saber qué es lo que ocurre porque hay miles de reacciones que están en tiempo real funcionando. Entonces, pues nos metemos más a fondo y ya viene la parte molecular, la parte, pues la bioquímica, ¿no? Que es la materia de bioquímica, que es saber, las células son como un planeta Tierra, donde hay miles y millones de personas trabajando en todos al mismo tiempo para realizar diferentes actividades. Una célula es lo mismo, tiene adentro miles y miles de mini trabajadores que se llaman enzimas y que esas nos ayudan a protegernos contra antígenos, que son contra bacterias, virus, etcétera. Nos ayudan a metabolizar toda la comida que tenemos, que ingerimos. Básicamente hacen todo, son los mini trabajadores que mantienen a la célula, o sea, al planeta Tierra, haciendo la analogía, que la mantienen con vida. Sin estos mini trabajadores no funciona nada. Entonces, es muy importante aprender de ellos, es un pilar fundamental en la biotecnología saber de ellos, y es cuando entra la materia de bioquímica, ¿no? Que es una de las materias más difíciles en todas las áreas. Se ve en medicina, en bioquímica, en genética, en biología, en biotecnología, en muchísimas áreas médicas se ve la bioquímica, porque son los mini trabajadores, la base fundamental para que todo ser vivo funcione. Y si te vas metiendo más a fondo, ok, pero esos trabajadores, ¿de dónde salen? ¿Quién los crea, no? Y te das cuenta que esos trabajadores vienen, te metes más a profundidad en el área y te das cuenta que todos son creados gracias al ADN, ¿no? Entonces, cada célula tiene su propio ADN y ese ADN lo único para lo que sirve son como las mini casitas en donde de ahí salen miles y miles de enzimas, las cuales van a realizar son los mini trabajadores, las cuales realizan todas las funciones para que la célula esté viva. Entonces es cuando te metes a la parte de genética, ¿no? Entonces, cómo todo ese ADN está dividido y qué cachito de ese ADN crea cada enzima, y, o sea, un relajo, un mundo completamente molecular. Entonces, para resumir todo, las materias claves, pilares para un biotecnólogo, yo creo que son partiendo desde la genética, el origen de todo, y de ahí lo siguiente, que es la bioquímica, que es lo que crean los mini trabajadores, las enzimas, proteínas, y de ahí todas esas en conjunto, que es lo que mantienen vivo, que es a la célula, entra la materia de biología celular. Entonces, genética, biología celular, genética, bioquímica, biología celular, y después esas células, cómo actúan ya en el medio en el que vivimos, por ejemplo, para descontaminar ríos, para crear alcohol, para crear medicamentos, para crear muchísimas cosas para la sociedad, para un bien común. Y ya es cuando entra la parte ya más ingenieril, ¿no? Más como
cómo utilizas a la célula para poder crear medicamentos, en qué condiciones las vas a meter, en tanques gigantes de bioreactores, que es donde entra la materia de ingeniería en bioreactores, cómo utilizas a la célula para poder crear el producto que tú buscas en menor tiempo y con mayor producción, con mayor efectividad. Entonces, pues creo que son las materias fundamentales de las cuales rigen a la biotecnología: la genética, la bioquímica, la biología celular, y de ahí escalando más, pues ya la ingeniería de bioreactores. Creo que esas son las 4 materias complicadas y pilares para la biotecnología. Wow, me parece sorprendente que sean tantas áreas y que todas en conjunto pues logren un avance tecnológico sorprendente, porque lo vemos hoy en día. Creo que ahora más que nunca sabemos la importancia tanto de todo, bueno, todo el rubro de salud, incluyendo médicos, ingenieros biotecnólogos e ingenieros biomédicos. Así que creo que esta carrera va para futuro muchísimo, pero ya hablaremos de eso. Y algo que debes de saber es que algo que no me gusta para nada, y creo que nunca lo toco en mi canal, es química. Como que tengo un trauma con la química, horrible. De hecho, cuando elegí la carrera de ingeniería mecatrónica, me fijé que en el plan de estudios no viniera química. Y era así como, amazing, no tiene química, vámonos. Y ahora, en el nuevo plan de estudios de ingeniería mecatrónica en la UNAM, ya aparece química, ¿no? Entonces les digo, pobrecitos de las nuevas generaciones. Pero eso me lleva a un reto personal, porque desde hace rato quiero entrar a química solo para quitarme ese estigma de que según yo no soy buena en química, porque al final de cuentas creo que no debe ser tan complicado al inicio. Obviamente todo el mundo cuando va subiendo de nivel se va complicando la cosa, pero quiero adentrarme al mundo de la química y también sacar videos de química, entonces estaría interesante ver ese progreso. Y ahora que tú me lo compartes de esta manera, pues digo, wow, qué interesante, y me llama la atención aún más. Me has motivado para continuar estudiando química. Tú muy bien. Y Qué oye, bueno que lo tomas. y así como yo, espero que muchos que estén viendo le tengan amor a todo esto, a química, a biología y a todas estas áreas que complementan las ingenierías. Y oye, con respecto a las habilidades que tú desarrollaste durante ingeniería, ¿cuáles serían las que destacarías? No sé si hay algunas habilidades que se desarrollan como ingeniero o como ingeniero en biotecnología. Pues mira, es una pregunta muy interesante la que haces, porque un ingeniero en biotecnología eh, es completamente multidisciplinario. Por ejemplo, para sacar un producto al mercado, tienes que ir de la parte del estudio genético a la parte ya de producción a mayor escala, que ya es como la parte industrial, los bioreactores, todo ese tipo de cosas, los tanques gigantes. Entonces, generalmente hay carreras que se enfocan en cada parte. Por ejemplo, los ingenieros, la carrera de genética, hay licenciaturas en genética, se enfocan mucho en la parte genética. Los bioquímicos en la parte de bioquímica, los biólogos se enfocan más en la parte de estudiar la fisiología del objeto, por ejemplo, las aves, o sea, los animales, pero ya, o cualquier ser vivo, pero ya en cuestión de fisiología, si no mal entiendo. Y ya después va escalando, ¿no? Los ingenieros industriales, bla, 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 bla. Pues un biotecnólogo es un todólogo, es un experto de todo, es un aprendiz de todo y experto de nada, prácticamente, si lo puedo definir de alguna forma. Conocemos todo el proceso, podemos movernos a todo el proceso, pero la importancia de la biotecnología es, durante la carrera, cada quien adentrarse en el área que uno quiera. Ya uno va decidiendo el perfil que uno vaya buscando en un futuro y ya decide a qué parte clavarse. Evidentemente hay gente que se clava mucho en la parte industrial, entonces se van más a la parte de esto de los bioreactores. Hay otras personas que se clavan a la parte celular y se van más a la parte de microbiología y todo eso. Y yo me clavé más a la parte bioquímica y genética, me fui más como a la parte molecular. Entonces, la biotecnología es mitad ingeniería y mitad ciencia. Nosotros somos mitad científicos, mitad ingenieros. Y nosotros decidimos cuándo ser ingenieros y cuándo ser científicos. Si quiero producir un medicamento, quiero crear algún producto, primero tengo que estudiar el fenómeno y nos vamos hacia la parte molecular. Y ahí es donde nos volvemos científicos. Y ya que conocemos bien la parte molecular, ya ahora sí podemos volvernos ingenieros y comenzar a realizar el producto con base a los estudios que ya realizamos siendo científicos. Pero esto es muy tardado, es muy largo, no es así de fácil, no es como de, ay, hoy me vuelvo científico, estudio, resuelvo y ya mañana me vuelvo ingeniero y ya creo el producto. No, esto toma años, décadas. Entonces,
es la importancia de cuando uno debe de decidir si se quiere ir más hacia la parte científica, un biotecnólogo, o si se quiere ir más hacia la parte ingenieril. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, Marisol, pero es muy multidisciplinaria la carrera y yo creo que en mi perfil me fui más hacia la parte molecular, más hacia la parte como de ciencia. Estoy en esa parte como de científico. Sí, ya ahorita nos vas a contar que también, bueno, estudiaste la carrera de ingeniería, pero además una maestría y ya nos contarás un poquito de esto. Y me parece asombroso porque creo que ingeniería en biotecnología se parece algo con mecatrónica, porque a nosotros nos dicen que somos un poquito de todo y un poquito de nada, porque tenemos conocimientos en mecánica, electricidad, electrónica, computación, automatización y control. Entonces, igual nos dicen, es que conoces las áreas en sí, en general, pero no a profundidad como un ingeniero mecánico o a profundidad como un ingeniero eléctrico, pero al final son estas como cualidades lo que hacen es tan importante estas carreras emergentes, porque tenemos el conocimiento base de muchísimas áreas que en complemento funcionan para crear cosas que difícilmente estudiando una por separado. Así que creo que es igual de importante, por ejemplo, en este caso, la biología por sí sola, pero también la biotecnología en conjugación con todo este conocimiento. Creo que no es que una valga más que la otra y que también nos digan que somos un poquito de todo y nada, pero la verdad es que sí es algo que se requiere, pues la sociedad lo necesita y lo demanda de esta manera ahora, tal que crearon estas carreras tan importantes. ¿O tú qué opinas? Claro, mejor no lo pudiste haber dicho, Marisol. Definitivamente, mi analogía es, para resolver un cubo de Rubik, no te sirve ver nada más un lado de la cara, un lado de las 6 caras. Tienes que conocer las 6 caras para poder analizar todo el panorama completo y poder tomar acción y resolver el cubo. Entonces, si eres experto en algo, contraproducentemente igual el ser experto de algo y no conocer de los demás temas hace que te enfoques nada más en una cara del Rubik y que no veas todo el panorama completo. A diferencia de un biotecnólogo o un mecatrónico, que es exactamente lo mismo, estoy completamente de acuerdo contigo, nos enseñan a ver todo el Rubik, nos enseñan a ver todas las caras y ya uno decide en qué cara quiere profundizar. Pero esa es mi analogía. Ok, es que me emocioné demasiado porque en algún episodio pasado, cuando hablamos de ingeniería mecatrónica, o sea, tú lo ves en un Rubik y yo lo explico con un carro. O sea, lo que yo digo es, por ejemplo, si tenemos un carro, pues un ingeniero mecánico se parte, pues va al sistema de engranaje y a todos los sistemas que involucra mecánica. Si eres eléctrico, pues te vas a la función de cómo es el motor y un montón de cosas. Si eres de control, bueno, pues el tablero y muchísimas cosas. Pero un ingeniero mecatrónico se permite dar 2 pasos atrás y observar el carro completamente y así dar soluciones de manera más integral. Y ya si se necesita conocimiento muy especializado en un solo sistema de todo el carro, bueno, ahí entra el ingeniero mecánico y un montón de cosas. Entonces me parece fabulosa tu explicación con el cubo Rubik porque a la par cada quien encontró su sistema para explicar su carrera. Entonces, asombroso. Pues como dicen, ¿no? Pues como es abajo es arriba, entonces pues como es en un lado es en otro, entonces por eso la analogía es prácticamente la misma, aunque sean diferentes áreas, pues termina siendo lo mismo. Me parece, lo voy a adoptar, ahora un cubo Rubik. Será mis 2 ejemplos. Y pues bueno, quiero que en este momento pues ya nos platiques un poco más de la maestría que estudiaste, que me parece súper asombrosa, para que ellos sepan pues un poquito más de esto. Después de acabar la carrera en Ingeniería y Biotecnología, me preparé durante 1 año y medio y tuve la fortuna de hacer una maestría en el extranjero, en Escocia, en 2 universidades, en la Universidad de Glasgow y la Universidad de Edimburgo. Y ahí estudié una maestría que se llama en Sensores y Sistemas de Imagen, que básicamente, resumido el nombre, es como de bioingeniería. Entonces, yo decidí estudiar esto primero porque, a pesar de haber estudiado biotecnología, yo sentía todavía dentro de mí esa necesidad de incursionar en el área de la física matemática, que era lo que a mí me gustaba desde la preparatoria. Entonces, tuve varias opciones como volver a hacer otra carrera, o tuve otras opciones como de dar el brinco completo a la física, pero busqué una forma en la que pudiera mezclar igual la biotecnología junto con la física matemática y esta fusión que no fuera en vano, que realmente funcionara. Entonces, no le encontré en ese momento durante la carrera y después, cuando iba ya acabando mi proceso de la carrera de biotecnología, me di cuenta que muchos de los laboratorios, que en todos los laboratorios del mundo,
muchos de los equipos que utilizan los biotecnólogos y los biólogos, toda la gente que se especializa en áreas de ciencias biomédicas o biológicas, todos los equipos de laboratorio son muy, llamémosle, no eficientes. Realmente la ciencia avanzó muchísimo, pero la parte de ingeniería en estos dispositivos se quedó muy atrás. Por ejemplo, el dispositivo para detectar el coronavirus, que es la PCR, bueno, la técnica es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, se creó hace 36 años y es una técnica que seguimos utilizando hoy en día. ¿Y cómo es posible que usemos algo que surgió hace 36 años? ¿Por qué no se fue innovando conforme pasó el tiempo? Entonces, sí se ha ido mejorando, pero no a la escala de que tengamos por ejemplo, un dispositivo portátil diagnóstico en donde desde nuestra casa podamos detectar si tenemos o no coronavirus en tiempo real y de forma eficiente. Entonces, ese y muchísimos otros más detalles dentro de un laboratorio de biotecnología y de ciencias biológicas, en lo personal sentía que eran muy arcaicos. Por ejemplo, para poder desinfectar nuestros materiales de laboratorio, metíamos todo a una olla express, literalmente. Y la encendíamos y teníamos que estar esperando 1 hora a que aumentara la presión, temperatura, ya esterilizara todo y ahora sí ya la abriéramos y todo, ¿no? O sea, 1 hora para estar ahí sentados esperando. ¿Cómo es posible? Y muchísimos otros objetos más, muchísimas otras cosas más que realizábamos en el laboratorio, que yo decía, es que es mucho tiempo perdido y debe de existir un área, una carrera en la que todo ese tiempo se pueda de alguna forma automatizar, volver más efectivo para que uno tenga tiempo de hacer otras cosas y eso se haga solito, ¿no? Estadísticas dicen que del 30 al 50% del tiempo que pasa uno en laboratorio se la pasa manipulando muestras, o sea, se la pasa uno sin automatizar las cosas, se la pasa uno con tiempos muertos. Entonces, pues definitivamente fue algo que me brincó y dije, pues debe de haber un área que se dedique a esto. Y fue cuando me encontré a la mecatrónica y me pareció padrísima, me pareció preciosa, la verdad. Yo le tengo mucho respeto y admiración a la mecatrónica, toda la gente que estudia mecatrónica y que estudió mecatrónica, porque ellos son los que resuelven este problema, se encargan de automatizar todo este proceso, de volverlo inteligente y luego entonces poder controlarlo y volverlo autónomo. Entonces me metí a incursionar más en esa parte y descubrí que la mecatrónica, casi todo se basa en principios físicos, bueno, a excepción de la programación, ¿no? Pero la parte electrónica, la parte mecánica, todo se basa más que nada en principios físicos, ¿no? Cómo viaja la electricidad, etcétera, etcétera. Y fue cuando dije, ok, entonces me puedo ir a un área que es aplicable, o sea, que desarrolla productos, que desarrolla tecnología y que tiene fundamentos físicos. Es por eso que decidí buscar y después encontré afortunadamente una maestría que mezclara la carrera como de mecatrónica, electrónica, con la biotecnología, dándome ese objetivo que buscaba de relacionar la física con la biotecnología. Y es por eso que estudié esta maestría, que básicamente se trata de crear todo tipo de tecnología de sensores para detectar cosas biotecnológicas. Por ejemplo, hay muchísimos sensores hoy en día que pueden hacer detecciones, pero en escala macroscópica, por ejemplo, en escala de nosotros, pero hay otros sensores que son muy pocos que se dedican a esta detección, a este sensado de biomoléculas, del mundo microscópico. Es más complicado desarrollar ese tipo de tecnología, esos sensores. Entonces, y todavía no existe, bueno, ya existen muchos, pero esa área está creciendo muchísimo y apenas está desarrollándose. Entonces, fue esta área en la que decidí incursionar en la maestría, en la parte de biosensores, desarrollar tecnología con fundamentos físicos aplicados a la biología y biotecnología. Sorprendente, porque realmente cuando a mí me contaste que estudiabas esta maestría o que estudiaste, mejor dicho, yo dije qué asombroso porque a mí el nombre de la maestría me dice mecatrónica. Nunca pensé que eras biotecnólogo y creo que eso le da el plus porque ya de por sí la carrera de biotecnología es tan versátil. Ahora con esta maestría estoy segura que tienes un panorama mucho más gigantesco de lo que puedes aplicar con tus conocimientos tanto de la carrera ahora
como de la maestría. Entonces, pues mis felicitaciones. Y oye, no sé por qué no había considerado es que voy a hacer una versión de mis pasos por ingeniería donde sea con personas que estudiaron o están estudiando maestría en el extranjero. Entonces, de hecho ya grabé con Olivia, quien es ingeniera geofísica, y ahorita está estudiando la maestría en sismología en Nueva Zelanda, me parece que en la Universidad de Wellington o algo así. Y entonces está sorprendente porque ya grabé con ella, pero aparte otro capítulo donde vamos a hablar exclusivamente de la maestría. Entonces no te estoy poniendo en jaque, pero estás cordialmente invitado. Yo con todo gusto y honor va a ser para mí el estar ahí en uno de los episodios. Muchísimas gracias, y pues ya para conocer ahora más a detalle de la maestría, que me parece asombrosa, y creo que vamos a poder platicar bastante porque los sensores y yo somos uno mismo. Wow, wow. Entonces, ahora sí, regresando un poquito a la carrera de ingeniería en biotecnología, ¿nos puedes mencionar algún desarrollo, invención o proyecto o inclusive investigación rescatable y que sea como determinante para tu profesión, de tal manera que los que nos estén oyendo vean la importancia que tiene tu carrera? Claro que sí. Para comenzar a responder esta pregunta, puedo decir que hay 3 carreras fundamentales que son y continuarán durante las siguientes décadas siendo el futuro. Son las carreras más prometedoras, y una es la informática, ingeniería de software, informática. Otra es la ingeniería mecatrónica y la tercera es ingeniería en biotecnología. Entonces, creo que con esto puedo responder gran parte de tu pregunta. La biotecnología está haciendo y seguirá teniendo un impresionante impacto en todo el mundo, y un ejemplo de ello tan claro es como el hecho de que un medicamento tarda en crearse 15 años aproximadamente, 13.5 años aproximadamente. Y gracias a los avances biotecnológicos que hemos tenido, y evidentemente igual gracias a los avances ingenieriles de dispositivos para hacer detección y todo esto, que se desarrollaron por otras áreas como los mecatrónicos, gracias a estas áreas es que esta vacuna está saliendo en cosa de un año, año y medio, que es algo completamente impresionante. Puedo decir que algunos ejemplos es como la creación de esta vacuna del coronavirus, pero esto es en el área de la salud. Un biotecnólogo es súper multidisciplinario. En el área, por ejemplo, ambiental, yo trabajé durante mi proyecto de estancias profesionales en el desarrollo de la bioremediación de un río. Por ejemplo, aquí donde vivo hay un río que está muy contaminado porque hay muchas industrias textiles, las cuales se dedican a hacer pantalones y pues les tienen que poner colorantes. Entonces esos colorantes, los residuos, los echan al río y pues contaminan al río. Entonces se descubrió que había un honguito que estaba creciendo sin problemas al lado del río. Entonces la gente pensó, los científicos pensaron y dijeron, pues si está creciendo al lado del río, significa que a lo mejor tiene la capacidad de alimentarse de esos colorantes. Entonces hicieron ya sus estudios bioquímicos, genéticos, etcétera, moleculares, y descubrieron que tenía trabajadores a esas enzimas capaces de destruir a estos colorantes. Entonces, pues esa es otra aplicación. La biotecnología igual puede crear, puede estudiar y producir este tipo de mini trabajadores enzimas en escala controlada para que pueda implementarse en la bioremediación de un río. Y tiene muchísimas otras aplicaciones. Regresando al área de la salud, que es la que más me gusta, pues el desarrollo de terapias contra el cáncer, medicina personalizada. Básicamente el planeta Tierra está lleno de vida, de diferentes especies. Entonces la biotecnología entra en donde haya vida, o sea, en básicamente todo. Y nosotros necesitamos igual aire para que haya vida, pues la biotecnología igual entra ahí en la remediación del aire, ¿no? Necesitamos alimentos para que la vida pueda existir, para que los ingeramos y pueda existir la vida, pues la biotecnología igual entra en los alimentos. Necesitamos mejorarnos los seres humanos para poder vivir más años, pues ahí entra la biotecnología, entra en todas las áreas en donde haya vida. Súper, me parece increíble, y realmente casi respondiste mi siguiente pregunta, que era las áreas de especialización de la biotecnología, que estamos viendo que son muchísimas, pero por ejemplo, en tu universidad, ¿había módulos de salida en tu carrera como lo es en muchísimas universidades de ingeniería, o no había?
Fíjate que no, en mi ingeniería nada más, bueno, había un plan curricular y ese lo teníamos que seguir todos. Llegaba, en mi carrera fueron cuatrimestres, entonces llegaba noveno cuatrimestre, después cada quien, ahora sí que como Dios le entendiera, decidía a qué área especializarse, a hacer sus prácticas profesionales en ella y ahora sí ya estar listos para el mundo laboral, incursionar en él. Sí, pero no, no había como Módulos. áreas, módulos, sí. Sí, y me parece interesante porque en mecatrónica tampoco había. A nosotros nos daban como las últimas materias una lista gigantesca de opciones y tú metías las materias que más se te apegaba a lo que querías hacer, ¿no? Y platicando con un maestro que fue mi profesor de diseño mecatrónico, me dijo, es que es así porque es tan reciente la carrera, está aumentando y creciendo a velocidad extraorbitante que no podemos establecer unos módulos de salida, sino materias que a la gente que le guste esa área pues pueda conocer un poco más. Por ejemplo, había solo una materia, más bien, una materia, pero un profesor que daba inteligencia artificial, solo había un... Ahí va de nuevo. Solo había una materia que era inteligencia artificial, pero ahí solo había un maestro. Si comparas con otras materias que tenían como 10 maestros y otras como visión artificial y más materias, pero no eran módulos de salida, así como quiero especializarme en inteligencia artificial y pues aquí están tus últimas 12 materias de esta área. No, solo era así como muy dispersas y tú elegías. Y pues creo que está bien en cierta parte. Lo primero es que es por demanda, que como no hay profesores que den esas materias así muchísimas, entonces se hace mejor que la gente elija como un poquito de aquí y un poquito de allá. Y también se me hace interesante al final de cuentas porque los módulos de salida de las otras ingenierías los hacen irse hacia cierta área de especialización y muy difícil dicen, pues yo por ejemplo en ingeniería en computación me voy a software en lugar de hardware, ¿no? Entonces ya solo se dedican a software cuando todo el conocimiento que tienen puede ser para las dos y no se limiten realmente. Entonces, qué bueno que no tenemos módulos de salida ni tú ni yo, porque así podemos como elegir un poquito de aquí y un poquito de allá y ver lo que realmente nos apasiona, ¿no? Claro, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, mira, fíjate que en eso estoy totalmente de acuerdo y es una de las grandes ventajas, bondades que tienen estas dos carreras. No sé si, me imagino que más carreras igual tienen lo mismo. Eh, Sin embargo, hay un detalle el cual le llegué a encontrar durante este proceso que he vivido, que es como un factor desventaja. Y es el hecho de que, por ejemplo, cuando uno va a buscar trabajo, te dicen, ok, ¿qué eres? ¿Qué sabes hacer? No, pues es que soy todólogo en mecatrónica, ¿no? Por decirlo así. Sé programar, pero igual sé hacer la mecánica y todo. ¿O qué sabes hacer? No, pues es que soy un biotecnólogo. Ok, sé la parte genética, la parte bioquímica, celular, bla, bla, bla. Ok, pero ¿en qué eres experto, no? Porque yo necesito a un ingeniero en software, nada más. Y tú, híjole, bueno, sí conozco de software, pero pues llega alguien más que sabe más de software que uno, porque tuvo esa área de especialización o de especialidad, y pues le gana a uno, ¿no? Entonces, es una pequeña desventaja que yo le encuentro, sin embargo, que se resuelve a la hora de realizar uno las prácticas profesionales. Porque, cuando, como tú bien me lo dices, uno escoge las áreas de especialización que uno quiere, sin embargo, sigue siendo muy multidisciplinario, pero llega un punto que son las prácticas profesionales, por eso son tan importantes, en los que uno decide, sí, 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 me encanta todo esto, pero yo quiero dedicarme específicamente a esto. Y tu proyecto se basa en eso. Entonces, creo que es una desventaja, pero que a final de cuentas se sigue resolviendo durante la carrera, en las prácticas profesionales. Totalmente. Y yo creo que esa desventaja en el ámbito laboral surge porque muchas empresas no saben qué es un biotecnólogo, muchos no saben qué es un mecatrónico, inclusive en las empresas es como, entonces, ¿qué haces? ¿Mecánica y electrónica? A mí siempre me dicen eso. Entonces es como tratar de ver que sí, nuestras carreras sí son importantes por sí solas, pero hay que ver cómo aplicarlo en la industria cercana. Porque sí, si nos vamos a otros países, estoy segura que ya no hay duda de qué es biotecnología ni qué es mecatrónica, pero ahí vamos paso a pasito y al final de cuentas es donde empiezas a trabajar y te vas desenvolviendo y creando este nuevo conocimiento, creando y adquiriendo.
porque muchas de las veces, aunque seas un ingeniero súper preparado, llega la industria, llegan los problemas y es como, oh, esto no sé cómo se resuelve, pero ahí entra una de las grandes habilidades que tenemos los ingenieros, que es aprender a resolver problemas de manera eficiente y en poco tiempo, porque eso es como que el aprendizaje que más me llevo de ingeniería, que no sé cómo resolví la mayor parte de los proyectos y problemas que se me presentaron, pero tenía esa habilidad de estar buscando las soluciones. Entonces coincido totalmente contigo. Claro, muy de acuerdo, Marisol. Lo que estás diciendo es muy, muy acertado. La ventaja de esto es que si nos comparan contra alguien que es especialista en algo, yo puedo agarrar y decir, bueno, yo no soy genetista o yo no soy bioquímico, pero ¿sabes lo que sí puedo hacer? Yo puedo ver todo el Rubik y al ver todo el Rubik puedo decidir en qué parte, en qué cara del Rubik profundizar. Y eso me ayuda para poder resolver más rápido problemas, tener la capacidad de poder ver todo el panorama y resolver el problema que la empresa está buscando. Entonces, es una gran ventaja que igual las carreras que son muy multidisciplinarias tienen en comparación a otras. Digo, ventajas, desventajas, pero a final de cuentas, pues ahí nos vamos dando lata, ¿no? Sí, totalmente. Todo tiene su pro y su contra, pero aquí vamos porque todo es útil. Y oye, una de las preguntas que creo que ya de cierta manera abordamos, pero si nos puedes decir, ¿en dónde podría trabajar un ingeniero biotecnólogo? Si quieres compartirnos un poco de esto. Híjole, pues mira, esa pregunta es muy importante y muy complicada de responder porque desafortunadamente, como bien lo acabas de decir hace rato, desafortunadamente México, hablando al menos de nuestro país, es un país el cual va años atrás, muchos años atrás, en tecnología e innovación en el área de biotecnología. Entonces, si tú me preguntaras dónde puede trabajar un biotecnólogo en México, mi respuesta sería muy limitada. No hay muchas empresas biotecnológicas en México, sin embargo, hay otras empresas que, como bien te acabo de decir, la biotecnología es muy multidisciplinaria, en las cuales podemos entrar. Para empezar, en la docencia, ¿no? Que es, hablando de donde uno va saliendo, pues en el nicho universitario, en la docencia. Partiendo de ahí, pues ya en toda la industria alimenticia o alimentaria, ahí puede entrar uno. A final de cuentas, ellos tienen que realizar pruebas de calidad para ver si su producto es factible para que lo puedan sacar a la venta o no. Todo este tipo de pruebas de calidad, hay un biotecnólogo, entra de lleno, igual en el área farmacéutica, en control de calidad. Igual hay empresas que tienen su área de procesos de innovación y desarrollo, entonces igual ahí entra un biotecnólogo, por ejemplo, para crear algún nuevo tipo de alimento o para crear algún nuevo tipo de medicamento, pues ahí igual entra un biotecnólogo en esas áreas. Igual hay empresas farmacéuticas, es lo que te acabo de decir, que puedes entrar en el área de control de calidad o igual de control, de desarrollo de innovación y de todo ese tipo de cosas, que es el área más molecular. El área de calidad es el área más industrial y también puedes entrar en el área de bioprocesos, como estar analizando si el bioproceso se está realizando de forma óptima, adecuada, que es más o menos lo que hace un ingeniero civil. Nosotros sabemos igual un poquito de eso, nos enseñan a hacer un poquito de eso, entonces igual un biotecnólogo puede entrar en esa parte. Dentro de una cadena de producción, un biotecnólogo entra en esas tres partes, ¿no? La parte de innovación de tecnología, en la parte de área de control de calidad y en la parte de control de bioprocesos, de analizar que todo el bioproceso se esté realizando en manera macro de forma adecuada. Esas son las áreas en las que puede entrar un biotecnólogo aquí en México. Si se quisiera ir más a la parte de innovación de tecnología, de innovación ya más en la parte molecular y todo este tipo de cosas, tendría que salir del país. En Estados Unidos es un país de punta, está plagado, está infestado de nuevas empresas que están surgiendo de biotecnología, sobre todo ahí en California, creo que por ahí está igual Silicon Valley, está plagado de puras empresas de biotecnología que están creciendo igual, entonces un biotecnólogo igual puede incursionar en esas partes. O sea, fuera de México, en países primermundistas, creo que la biotecnología está teniendo un gran impacto y puede encontrar un trabajo en donde sea, ¿no? Pero dentro de México creo que sí estamos un poquito limitados a encontrar trabajo, que no es imposible, pero sí estamos más limitados.
Sí, es un poquito más difícil para todas las carreras que tienen pocos años aquí porque la industria también va un poco atrasada, pero seguramente en algunos años esto puede cambiar, esperaría, tengo fe e indiscutiblemente hay muchísimo donde pueden aplicarse. Y con respecto a proyectar tu carrera en los siguientes años, ¿qué áreas de desarrollo crees que en un futuro sean como el apogeo de la ingeniería biotecnóloga? Híjole, Marisol, pues por ejemplo, yo te podría describir que el potencial en biotecnología, como te lo acabo de decir hace unos momentos, es impresionante. La biotecnología va a ser una carrera que en unos años toda la gente en cualquier parte del rincón del mundo conozca, que sepa qué es más bien. Entonces, una de las áreas de desarrollo muy importantes es en la parte de la salud, en la parte de modificación genética. Por ejemplo, eh, el de alguna forma modificar al ser humano, mejorar al ser humano para que pueda vivir más tiempo, el buscar la manera de que los medicamentos, en lugar de que tarde tanto tiempo, se disminuya el desarrollo de este medicamento y surjan nuevos medicamentos para combatir nuevas enfermedades o enfermedades ya existentes, ¿no? Como el VIH, en este caso emergentes como el coronavirus, etcétera. Pero tiene un gran impacto en todas las áreas que te acabo de decir, que en toda la parte donde haya vida tiene un gran impacto. Ahorita está teniendo un gran impacto en esa área y en el área en la que yo busqué especializarme, que fue como el desarrollo de dispositivos inteligentes de control y de diagnóstico automatizado y portátil, igual va a tener un crecimiento importantísimo, muy impresionante. Entonces, creo que esas dos, yo estoy seguro que se me están yendo más áreas en las cuales van a tener un impacto importante, pero esas dos son las que te podría mencionar ahorita. Está súper increíble porque son áreas que se necesitan, que lo estamos viviendo en la actualidad, que son importantes y seguramente en un futuro se va a valorar aún más el trabajo que desarrollan ustedes, ingenieros e ingenieras, en esta área. Y para mí, sí. ¿Y cuál es el reto más grande, hablando académicamente o profesional, que has tenido y cómo lo resolviste? Cuéntanos. Creo que tuve, durante mi proceso de carrera y de maestría, tuve dos retos fundamentales. El primer reto fue el hecho de descifrar los libros, porque cuando solía ir a la biblioteca a sacar algún libro porque me emocionaba, ¿no? Materia nueva, entonces quiero semana nueva, o sea, primer semana de estudios, entonces vas a sacar 1000 libros a la biblioteca, ¿no? Que luego ni los abres y nada más los andas paseando, pero pues bueno, el chiste es ir a sacarlos, el chiste es sentir intelectual, ¿no? eh, cuando intentaba leerlos me daba cuenta que no entendía nada, que era indescifrable y sentía, llegaron momentos en los que incluso sentía que los autores escribían a propósito de forma inentendible para que los mortales no pudiéramos acceder al conocimiento y solo entre ellos se pudiera mover este conocimiento. Yo decía, ¿por qué rayos no me explican de forma paso a paso, así como lo haces en tu canal de YouTube? ¿Por qué no me explican de paso a paso qué es para que yo pueda digerirlo rápido y pueda seguir avanzando? Entonces, el primer reto más grande fue el descifrar los libros, el descifrar un conocimiento el cual gente muy experimentada, experta y con altos conocimientos tiene, pero que de alguna forma la transmisión de estos conocimientos no es la manera más óptima para que llegue a los mortales, para que llegue a la gente que no conocemos esas áreas. Y creo que ese fue el mayor reto que viví durante la carrera, el estar horas y horas descifrando los libros para saber qué es lo que querían decir, ¿no? Y el segundo reto más difícil fue el confiar en mí mismo. Cuando llegué a la maestría, pues evidentemente llegué con llamémosle competir o a convivir con muchos compañeros durante la misma maestría, los cuales venían preparados, pero al 110%. Entonces, pues evidentemente eso provoca, y luego en otro idioma, en inglés, y luego un área muy diferente a la mía, todo eso involucró que mi confianza comenzara a disminuir poco a poco, a pesar de que había algunos conocimientos que ya tenía, llegó un punto en donde mi confianza disminuyó tanto que me bloqueaba por completo y ya no entendía las clases y ni siquiera el mismo idioma del cual ya había preparado antes, durante año y medio que me había preparado. Entonces, creo que el perder la confianza es uno de los
de los obstáculos más importantes que debemos de estar siempre pendientes, porque por más que seamos muy listos, muy ingeniosos, inteligentes, por más genios que seamos, si uno llega a tener problemas en la confianza, creo que todo lo demás se derrumba. Y creo que es algo que debemos de estar pendientes todo el tiempo, es algo que viví, que me pasó mucho, pero algo que creo que de alguna forma superé, y creo que esos fueron los dos retos más importantes que he vivido. Uno, descifrar los libros, y el otro, aprender a confiar en mí mismo. Creo que esos son. Totalmente en uno y el otro de acuerdo contigo. A mí también me pasó que agarraba los libros y es que el mismo lenguaje matemático que usan, necesitas tener las bases muy firmes para irte de corrido en todo. Una vez que ya le hallas por dónde va la cosa, ya es facilísimo y ya te puedes ir uno tras otro, pero el inicio es complicado. Es como descifrar un código enigma elevado a la 1000 potencia. Entonces, sí pasa. Y creo que esa es una de las grandes razones por las cuales las videoclases en YouTube funcionan tan bien, porque nosotros hacemos como ese proceso que a todo mundo le costó de descifrar los libros y ahora sí se los transmitimos de manera más amigable. Ahora pensándolo en retrospectiva, no sé si sea algo como lo que dices, que a lo mejor los autores hablan en un idioma selecto para ellos y que sea muy complicado para los demás, cosa que no debería de ser, ¿no? Entonces creo que sí estamos dejando un gran parteaguas para la educación. Esos son mis perros. Digo, no son míos, son de vecinos, pero, o sea, creo que no soy yo. ¿Y cuál era la otra que dijiste? Lo de la confianza en ti mismo. Ok. Y la otra cosa es la confianza y tienes totalmente la razón. Hay muchísimas veces donde sentimos que no somos capaces. Y creo que todos los ingenieros pasamos por eso sin excepción. No conozco a nadie que me haya dicho, oye, yo todo el tiempo me sentí el más pro. Hay momentos que las materias, que pues los temas, pasa que nos sentimos que no podemos, pero al final de cuentas es por alguna razón, algún detalle o simplemente que la materia no te llama la atención. Entonces sí pasa y qué bueno que lo pudiste sobrepasar y que pues actualmente ya te puedes decir soy maestro en tal, ¿no? Entonces qué padre y me siento orgullosa de ti. Muchas gracias. Pues hablando de esto, pues ¿qué es lo que más te dejó haber estudiado tu carrera y tu maestría? Aparte de un gran título y un gran título de maestro. Pues mira, creo que muchas veces de lo que he aprendido, creo que lo más importante no es tanto el título, sino la experiencia que uno recorre durante el camino. Entonces, el título ya es lo de menos. Creo que la experiencia que he tenido durante tantos años en cuanto a la parte de la carrera, el convivir con mis compañeros, después el vivir en otro lugar completamente diferente, el adaptarme, el aprender su cultura, el aprender otra área, todo esto que conlleva las 15 horas de desvelo, el madurar y el valorar de alguna forma lo que tienes alrededor tuyo, la familia, todo. Creo que toda la vida que he tenido durante los últimos 7 años, creo que eso es lo que me dejan mis dos estudios, la carrera y la maestría, más que el título, porque me tocó que me mandaron mi título por electrónico de la maestría. Yo ya me había regresado a México y cuando empecé la maestría yo decía, ay, es que cuando me den mi título voy a ser el más feliz de todos. Y acabé la maestría, me regresé a México, me mandaron mi título por electrónico porque no pude ir a la graduación. Y cuando recibí mi título, que me llegó por paquetería, lo abrí el papel, lo vi y no sentí absolutamente nada, no sentí emoción, te lo juro, fue muy raro porque el objeto, el momento de oro que tanto había esperado durante un año, me di cuenta que estaba muy vacío, que realmente no significaba nada y que el verdadero significado que viví fueron todos los días que pasé por allá, las horas de desvelo, las horas con mis compañeros, todas las horas que viví durante mi transcurso de la carrera de maestría. Entonces, creo que eso es lo que más me ha dejado
de aprendizaje esta etapa de estudios. Creo que tocaste un punto muy clave, porque a veces se nos olvida que llegar a esa meta que deseamos es un instante, un segundo, un día, cuando realmente disfrutable es el camino que transcurres para llegar a esa meta. Entonces, al final de cuentas, el objetivo no se vuelve la meta, sino el transcurso, el recorrido, todo lo que aprendes a lo largo de ese objetivo que tenías. Pero en sí, si lo disfrutas desde el día 1 hasta el último, te vas a ir con mucha satisfacción. Y pues bueno, creo que tú ya lo viviste y creo que este aprendizaje te lo llevas para tu vida en cualquier otro proyecto que emprendas. Igual nos pasó, bueno, te comparto mi experiencia. Yo siempre quería llegar a la placa de los 100,000 seguidores en el canal, ¿no? Entonces yo estaba así de, sí, ojalá que llegue. Llegó. Y ya luego ya empezaron los siguientes números, ¿no? Y fue así como, sí lo disfruté muchísimo, pero creo que más lo gocé pasar por todo eso, de que tenía que estar trabajando constantemente, estar platicando con todos, trabajar, un montón de cosas que pasaron a lo largo de llegar a los 100,000, que el minuto, el día de los 100,000. Así que como experiencia les decimos, disfruten todo el camino, que es más bonito disfrutar eso que llegar a ese objetivo cima. Claro, muy de acuerdo. Mejor no lo pudiese haber dicho Marisol. Y bueno, ya rumbo hacia el final, las preguntas de cajón, que si volvieras a comenzar tus estudios con el aprendizaje que obtuviste al día de hoy en todo este tiempo, ¿qué harías diferente? ¿Cómo lo aprovecharías de diferente manera? Yo sé que aún no se inventan las máquinas del tiempo, pero esto es más para los que nos están viendo, que les des ese consejo de cómo te hubiese gustado vivir las cosas para aprovecharlas de mejor manera. Muy bien. Que mira, que yo creo que en algún momento sí se van a crear las máquinas del tiempo. Creo que van a existir. No sé si nos va a tocar verlo, pero creo que sí van a existir. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Ya será para otra plática. Pero fíjate que no cambiaría nada, porque muchas veces me lo he preguntado. Creo que no cambiaría absolutamente nada porque todo lo que ha pasado, tanto cosas buenas como cosas malas, han sido aprendizajes y me han llevado hasta este punto en donde estoy, el cual me siento feliz de estar en este punto. Entonces, creo que no cambiaría nada. Si me recomendaría estudiar más, menos, creo que no. Es más, lo único que haría sería regresar en el tiempo para verme de lejitos y no tocar nada. Así como la película de Dark, ¿no? Que viajan al pasado y no se dice nada y solo van dejando en algunas ocasiones que sucedan las cosas, ¿no? Creo que no haría nada, creo que me dejaría flojear en algunos tiempos, estudiar en algunos otros, creo que dejaría que el rumbo siguiera así como con el cauce natural que llevó en el pasado. No alterarías tu línea del tiempo, me parece fabuloso, guiño guiño para Dark. Así es. ¿Y qué les aconsejarías a los estudiantes de ingeniería de tu carrera en general? El consejo que les puedo dar es que perseveren y que no aflojen, o sea, que sigan estudiando, que si están viendo que durante los cuatrimestres o semestres no están aprendiendo lo que ellos esperan, que no se preocupen porque tarde o temprano van a llegar a ese punto. La biotecnología está hecha para ser una de las carreras más potentes en el futuro. Trabajo van a tener en unos años donde sea, y todo eso que ven en la ciencia ficción de las innovaciones tecnológicas en el área de la salud, biotecnológicas, van a llegar tarde o temprano y se va a necesitar gente como ustedes, que son biotecnólogos, los cuales necesiten preparación para poder incursionar en esas áreas. Entonces, perseveren, no desistan y continúen firmemente para que lleguen al punto en donde ya estén preparados tanto profesionalmente como intelectualmente y puedan entrar a esas nuevas áreas que van a ser el futuro. O sea, no perseverar y no desistir. Súper, súper, me parece un gran consejo para todos los ingenieros en general y los ingenieros biotecnólogos. Y la última pregunta para finalizar es la de, si regresaras el tiempo con tu experiencia hoy en día, ¿volverías a elegir ingeniería en biotecnología? Sí, no, ¿y por qué? Fíjate que igual me he hecho esa pregunta varias veces. He pensado, digo, a ver, la regresaría y estudiaría físico-matemáticas o mecatrónica y tal vez diría que no, porque creo que si hubiera estudiado ingeniería mecatrónica o físico-matemático, tarde o temprano me hubiera surgido la curiosidad
de incursionar en el área médica, en el área biotecnológica, y no hubiera encontrado a alguien que me hubiera podido facilitar todos esos conocimientos en el área de biotecnología, a menos que hubiera surgido igual un youtuber, ¿no? En biotecnología, en el cual me pudiera apoyar. Pero creo que hubiera sido el proceso más difícil para mí. Entonces, y ahorita hay más canales de físico-matemáticos, de mecatrónica y todo eso en YouTube, por ejemplo, el tuyo, que es buenísimo y que uso mucho y que lo recomiendo muchísimo, de los cuales me puedo apoyar para incursionar más en esta parte de la mecatrónica. Entonces, creo que dejaría las cosas así como las hice. Súper bien, una gran respuesta y pues muchísimas gracias por todo tu tiempo y todo esto que nos compartes. Le va a servir a muchísima gente que esté interesada en esta carrera. Y ya pues para finalizar, ¿algo más que quisieras agregar? Pues básicamente que las carreras del futuro son, entre muchas otras, ingeniería de software, o sea, informática, mecatrónica y biotecnología. Y si tomaron la decisión como la mía al principio de incursionar en un área que tal vez no era la que tanto les gustaba al principio y quieren brincar a otra área, que no se preocupen, se puede hacer, es muy difícil hacer, pero se puede hacer, y para eso están personas como Marisol, los cuales los pueden orientar. Si quieren brincar al área de mecatrónica, nos orientan para incursionar en esta nueva área. Y si quieren irse ahora al área de biotecnología, pues igual habemos personas aquí, su servidor, los cuales buscamos de alguna forma apoyarlos para que incursionen en esta nueva área. Pero el futuro es la mezcla de estas áreas. Así que ese es como el mensaje con el cual podría cerrar. No, si estudiaron algo incorrecto, no se preocupen porque hay más tiempo que vida y pueden corregir su camino. Así es, así que qué bonito mensaje de cierre. Para los que no sepan o no lo conozcan, los invito a seguir su canal Kamach Learn. Recuerden que el enlace a su canal se los dejo en la caja de descripción abajo para que vayan y vean todos sus videos que están súper interesantes y que nos compartes mucho de lo que has aprendido. Así que nuevamente muchísimas gracias, Kamach, por todo esto, por tu tiempo y por expresarnos todo tu conocimiento a través de este video entrevista. Ahora a ti, Marisol, siempre es un gusto platicar contigo. Igual un gusto y un honor estar aquí en este episodio. Y pues muchas gracias también. Recuerden que si se da la oportunidad más adelante grabamos exclusivamente de la maestría, lo cual estaría súper emocionante, así que esténse pendientes. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Kamach Learn y yo estamos muy felices de que nos hayan acompañado durante toda esta entrevista. Recuerden que los enlaces para conocer su canal y sus proyectos aquí abajo en la caja de descripción abajo, y pues continúen viendo los demás episodios, que tenemos muchas carreras de ingeniería interesantes para ustedes que también los encuentran en la caja de abajo. Y sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye.